pasando, vamos de una al mensaje, al título del mensaje, 2 señales de creyentes genuinos. Lo que vimos, como dije la última vez, habló de Pablo en los capítulo 2, los primeros 13 versículos, habla de cómo Pablo está identificando un buen líder, ¿sí? Cómo está diciendo esta persona, bueno, él se describe al mismo cuando llega a esta iglesia y describe un buen líder, pero ahora en los siguientes versículos está describiendo un creyente. Todos somos creyentes, todos creemos en algo. En este caso estamos hablando de Jesús, de la iglesia, de la religión. Los siguientes versículos son 4 versículos del 13 al 16, pero está tan bueno que hoy solamente vamos a hablar de un versículo. Solo un versículo vamos a estar hablando, entonces usted lo vamos a estar leyendo mucho. Yo voy a ver que lo leamos al menos 2 veces, después Fer lo va a leer otra vez, pero para que usted preste mucha atención y tome sus noticas, vamos a leer el primer versículo. Yo lo voy a leer todo, pero quiero que usted me acompañe a leer específicamente las partes amarillas y que las recuerde bien, porque esto es lo que vamos a estar hablando. Y otra vez, para que usted pueda considerar si ha estado haciendo las cosas bien como creyente, si no está perdiendo el tiempo aquí, o si pues puede continuar tranquilo. Entonces vamos a leer, dice: por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, su mensaje hablando de Dios, vamos todos, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos con la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Entonces, para iniciar, quiero darle un poquito de contexto de lo que está pasando aquí. Pues otra vez, Pablo en toda la carta lleva hablando muchísimo a estos creyentes de cómo han venido haciendo las cosas bien. Cómo desde el momento en que ellos creyeron, no sé, acuérdese usted el momento en el que creyó, que dijo, uy, esto me interesa, voy a investigar un poquito más de Jesús. Acuérdese su momento cuando se empezó a interesar. Entonces, Pablo les está hablando y diciendo, recuerden cuando yo fui y les hablé, cómo ustedes aceptaron esta palabra con alegría, como los capítulos anteriores, como yo fui paciente con ustedes, fui amoroso. Pero ahora les está recordando, les está diciendo, gracias a Dios a que ustedes tomaron las palabras de Dios como si fueran de Dios y no como ideas humanas. Yo le quiero preguntar, ¿alguna vez a ustedes lo han estafado? ¿Lo han estafado? O sea, bueno, no es una muy buena pregunta, ¿no? Porque uno dice, voy a reconocer que me estafaron. No, está como feo. ¿Sabe usted identificar entonces cuándo lo van a estafar? Sí, antes sí, mucho. Ahora sí, ¿no? Últimamente que estoy hablando con Ed, él se encarga de toda esta parte de la seguridad informática. Él da ciertos tips a las empresas o a las personas de cómo no dejarse estafar. Y hoy en día que es tan fácil, no sé, antes cuando usted salía a la calle y en la calle, no sé, la mamá le decía, no hable con desconocidos porque lo pueden estafar, va y le vendan algo que no es, o no sé. Hoy con la tecnología es lo mismo, pero toca estar muy pendientes. Si sabe un poquito de tecnología y manipula en su empresa algún correo, usted le dicen, no le dé clics a ningún link, no entre a ningún link que le envíen porque puede que sea una estafa. Usted ya aprende a identificar las estafas. Pero le pongo otra. ¿Usted sabe identificar cuando usted mismo se está autosaboteando o autoestafando? Como yo pensaba, cuando quiero ahorrar para algo, tengo un viaje, voy a ahorrar, pero me estoy autoestafando porque salgo los fines de semana y gasto más plata de lo normal. O en el gimnasio, cuando está haciendo una dieta, la típica de que, ay, voy a comer la ensalada, bien, pero se autoestafa porque le echa salsa y ya se come todo lo que no debía comerse. ¿Usted sabe identificar cuando usted mismo se está autoestafando? Y son cosas importantes. Porque si usted de verdad quiere tener un buen desempeño en todo lo que usted está haciendo en la vida personal, laboral, relacional, usted tiene que saber identificar cuáles son las cosas que no le van a ayudar en este proceso. Y ahora mucho más importante, ¿sabe usted si se está estafando usted mismo o si alguien más lo está estafando con las cosas que lee acerca de su fe?
si está perdiendo el tiempo. ¿Se imagina que alguien lo esté estafando y al final usted diga, no, perdí todo mi tiempo creyendo esto y era una mentira, no era lo que de verdad es? ¿Cómo hoy en día sabemos que en nuestra creencia, en nuestra fe, lo que nosotros conocemos de Jesús, de la Biblia, es algo verdadero o no estamos perdiendo el tiempo? Entonces, pero lo bonito y lo chévere que vamos a ver hoy es esto, que vamos a ver las señales. Vamos a ver la primera señal. O sea, está tan bueno este mensaje que tocó vivirlo en 2 domingos y hoy solamente vamos a hablar de un versículo, el otro domingo vamos a hablar de los siguientes 3. Pero la primera señal con la que usted se puede ir, que usted pueda notar, que usted también puede ir pensando, ¿será que en mi vida yo estoy identificando estas dos cosas? Los creyentes genuinos reconocen y creen la palabra de Dios. Vamos a pasar y vamos a hablar de cómo usted puede reconocer la verdadera palabra de Dios. ¿Sí? Porque hoy en día hay muchos mensajes buenos, ¿sí? Hablando de la fe, hablando de su vida. Hay mucha gente que si usted se mete en redes sociales, los famosos coachings, le van a estar hablando a usted cómo puede usted mejorar su vida y usted cómo puede progresar en su supuesta fe. Y que suenan bien, suenan muy agradables, suenan que algo que hasta el mismo Jesús puede decir. Y eso es a veces lo que confunde, porque cuando sí, podemos devolvernos al versículo, perdón, ahí. Porque si podemos volver a leer la parte amarilla, en donde acá dice, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas, tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios. Pablo está agradeciendo en la carta, o sea, Pablo agradece mucho en todas sus cartas, pero nosotros sabemos que cuando agradece es porque está poniendo un énfasis más grande en lo que va a decir. Y acá lo que está diciendo es que agradece que ellos pudieron reconocer la palabra de Dios como lo que era. Y esto trae mucho poder porque cuando usted reconoce que algo viene de Dios, lo reconoce con autoridad y su vida cambia por completo. Ahora, ¿cómo usted puede reconocer que la palabra, que alguien, que nosotros, o sea, puede también ponerlo a prueba con nosotros o con algún otro mensaje que usted escuche, sea en una iglesia o sea que no sea en una iglesia? ¿Cómo usted sabe que en realidad lo es? Podemos leer el identifica. Para el creyente, la Biblia es palabra de Dios y no se trata de ideas humanas. ¿Y qué quiere decir con esto de que se trata de la palabra de Dios? Nosotros cuando podemos leer la Biblia, cuando nosotros podemos tener un estudio de la Biblia o este es el filtro que usted podría tener, que usted puede empezar a notar, es que hay 2 cosas que usted tiene que tener en cuenta: el contenido. ¿Y qué se refiere al contenido? Yo lo puedo decir de esta manera, y lo puedo decir lo más fácil posible, como para no tratar de alargarlo. Pero cuando el contenido está hablando directamente de Jesús, usted sabe que el mensaje es directamente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que hay muchos mensajes que hoy en día, que un coaching le puede decir que son mensajes buenos, pero ¿cómo sabemos si es un verdadero mensaje centrado en Jesús? Pues porque está hablando directamente de Jesús, ¿sí? Podemos compararlo con la idea también del amor. Y ya para ir finalizando este tema, cuando usted habla de la idea del amor y alguien le dice que usted lo ama, sabemos que viene de la Biblia y que está hablando directamente de la palabra, porque Jesús está siendo el centro de ese mensaje. No alguna idea contraria, no alguna idea aparte, porque puede ser que le digan, usted tiene que amar a una misma persona, pero si no está Jesús en ese centro, la idea no va a ser clara, centrada en lo que es Dios, en lo que está hablando de Dios. Y el segundo punto, segunda parte en reconocer la palabra, es el medio. Acá tenemos 2 versículos que van a hablar, por lo menos el de Juan 14:16, es el mismo Jesús que muchas veces le hablaba a sus discípulos diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el pan que da vida, yo soy la vid. Muchas veces, y en este que es 14:16, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y el segundo versículo, que ya estamos hablando del medio, es que solamente nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia, por lo que está hablando la Biblia.
Dice Lucas 24:27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas explicándole las escrituras de lo que decían acerca de él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando están hablando acá en Lucas 24, pues es Jesús recién resucitado y está hablando con unos creyentes, les está explicando cómo toda la Biblia, dice acá, desde los profetas de Moisés, les está explicando que toda la Biblia habla de él y que está siendo guiada solamente por él. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la palabra? A través del contenido que sea centrado fijamente en Jesús y que el medio que sea directamente por la Biblia. Reconozco entonces cuando el mensaje que me están dando proviene de Dios, lo reconozco. Puedo entender que si un mensaje es cristocéntrico, está enfocado en el Jesús de la palabra, entonces es el mensaje correcto. Hay miles de filosofías, pero nosotros necesitamos conocer la verdad. No es lo mismo que alguien nos hable de un Dios falso a que nos hable de Jesucristo, que es la verdad. Jesucristo asimismo se presentó como el camino, la verdad y la vida, como el único camino. La religión cristiana, la ideología cristiana es exclusiva en ese sentido. Yo no puedo compartir junto con otras ideologías esta verdad. Solamente Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Por eso lo único que realmente podría llegar a transformar a un verdadero creyente es que conozca al Dios verdadero. Entonces hay algo importante, necesito conocer la verdad, como decía Julián, necesito saber cuál es el Dios verdadero, en qué consiste el mensaje de verdad. Y es que el mensaje de verdad no consiste en la autosuperación, en cosas, en ideologías que no tienen nada que ver con el mensaje de la Biblia. Debo reconocer también la Biblia como la fuente de ese mensaje verdadero. Y esto fue lo que dice el pasaje, porque el pasaje dice que ellos mismos tomaron las palabras, los tesalonicenses, que fueron esa iglesia transformada. Dice que ellos tomaron las palabras de Pablo y de los apóstoles como esas palabras que los transformaron porque las tomaron como si fueran de Dios. Eso no quiere decir que en nuestros días usted tome la palabra de un líder como si fuera la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que Jesucristo autorizó a los apóstoles para que escribieran la Biblia. Ahora nosotros tenemos la Biblia como la única fuente para ir y conocer la verdad. Qué bueno que nosotros tenemos un lugar seguro, pero una señal, esta señal que caracteriza al verdadero creyente es que reconoce que la Biblia es el único lugar donde yo encuentro la verdad y que Jesucristo es el único y verdadero mensaje de verdad. Aquí hay algo interesante porque no solamente era reconocerlo, sino también creerlo. Y es que hacía parte, es algo diferente. Una cosa es entenderlo y otra cosa ya es interiorizarlo. Miremos el versículo nuevamente. Dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron este mensaje parte nuestra, no lo consideraron nuestras palabras solo como ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Yo creo o deseamos que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Que al igual que la iglesia de Tesalónica siga haciendo algo en nuestros corazones constantemente, transformándonos, llevándonos a la sanidad, restaurando nuestra vida, dejando que dejemos de ser tan egoístas, tan orgullosos, que quitemos de nuestra vida la ira, la mentira. Pero esa palabra solo va a transformar si hace lo que ocurrió en esa iglesia, en los que creen. En los que creen. Por eso es tan importante lo que nosotros creemos. Lo que creemos es relevante. Pero ¿qué podría impedir que nosotros creyéramos que Jesucristo es el único camino? ¿Qué podría impedir que nosotros creyéramos que la palabra de Dios es eso que nos va a poder restaurar? Bueno, el Señor Jesús contó una parábola. Él dijo, imagínensela así porque el Señor Jesús la contó. Me gusta cuando Jesús cuenta las parábolas, imaginarme, poner la imaginación a esta historia. Y dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y una semilla cayó en el camino. Entonces vinieron las aves de los cielos y se robaron la semilla. Otra parte de la semilla cayó entre las piedras y brotó rápidamente, pero cuando salió el sol, como no tenía raíz, la quemó rápidamente y no dio fruto. Otra parte cayó entre espinos,
y entonces creció junto con los espinos, pero los espinos la ahogaron. Pero solo una parte cayó en un buen terreno donde dio mucho fruto. Y entonces el Señor Jesús dice, ok, yo voy a explicarle esta parábola a ustedes. Y antes de explicarle es importante que entendamos, Él identifica. Él identifica, dice lo siguiente: solo los que creen pueden experimentar el poder de la palabra. Estas cosas de las que habló esta parábola, habla de esas cosas que podrían hacer que yo no reciba la palabra. ¿Ha pensado en esas cosas que podría hacer que tú hoy no estés guardando correctamente la palabra en tu corazón y la estés creyendo? Si el creyente genuino lo reconoce, pero el creyente genuino lo cree profundamente. Una de ellas es lo que pasa, dice que la semilla, vamos a leerlo, Lucas 8, del 12 al 14, esas son palabras de Jesús. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. La semilla representa la palabra, los caminos representan ¿qué? Los corazones. Entonces su corazón puede ser como alguno de estos caminos. ¿Cuál de estos caminos es tu corazón? ¿Qué tan buen terreno eres hoy para poder creer en la palabra? Dice que en al no entenderlo, viene Satanás y se lo quita del corazón. Y aquí hay algo muy importante, porque el no poder concentrarme para entender la palabra de Dios puede hacer que Satanás venga y no deja que yo cree de verdad. ¿Hay algo que no entiendes de que Jesucristo es el único camino? ¿Realmente entiendes que Él entregó su vida en la cruz para perdonar tus pecados? ¿Comprendes que el evangelio consiste en poner a Jesús en el centro de tu vida? Si hay algo de ahí que no entiendes, entonces vendrá Satanás y te robará la palabra. Y entonces tú no vas a poder convertirte en un creyente genuino porque estarás creyendo en muchas cosas, pero no en la verdad. Así que es importante que tú te concentres cuando escuches la palabra. Que cuando sea el momento de entender lo que dice la palabra, de ti salgan preguntas, pero que no las dejes ahí, sino que vayas a una persona de fe y le preguntes, venga, ¿cómo es esto? ¿Qué es eso del perdón de pecados? Yo quiero que mis pecados sean perdonados. ¿Qué dice la Biblia? Pero si estamos distraídos, dice que viene Satanás y se la roba. Otro tipo de terreno, también lo describe ahí, dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Y esto es tremendo porque todos, cuando tengamos un compromiso profundo con la verdad, vamos a recibir oposición. Cuando tú decidas, quiero creer, sí, ya lo sé, soy cristiano, pues va a haber gente que se va a burlar por eso. Va a haber gente que te va a acusar de ser simplista, te va a acusar de todo lo que se imaginen, van a venir en contra tuya, se van a oponer a ti, porque si tú decidieras creer en cualquier otra ideología te dirían, chévere, por favor compárteme, pero tú dices, yo creo en Jesucristo, que Él es el único camino, y van a recibir oposición por ello. Estas personas se apartan porque cuando viene la presión por causa de la palabra, cuando sale ese sol que simboliza eso que quema, cuando no tiene raíces, esas son todas esas cosas que se oponen. El sol representa todo lo que se opone a tu creencia profunda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr? La Biblia nos anima a ser valientes. Él te va a dar fuerza, pero tú tienes que ser valiente para mantenerte en lo que crees. Cuando algo que puede hacer que esa semilla no llegue a tu corazón y dé fruto, es que tú tengas miedo, que permitas por causa del miedo dejar que esos principios de la palabra no profundicen en tu corazón. Entonces tú no te mantienes en lo que has creído, sino que decides cambiarlo por presión social. ¿Es acaso ese nuestro corazón? Hoy es una buena oportunidad para identificarlo y decir, lo he sido, pero no más. Voy a ser valiente y voy a dejar que esa palabra entre en mi corazón. También tenemos el otro corazón y dice lo siguiente: las semillas, Jesús explicando la parábola, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones,
las riquezas y los placeres de esta vida. ¿Será que lo que impide que mi vida sea como la de los tesalonicenses, que es lo que estamos estudiando, es que yo esté demasiado ocupado en otros asuntos como para dejar que la palabra de Dios profundice y yo la crea verdaderamente? ¿Será que el proyecto que tengo en mi vida es mucho más importante que lo que Dios me pide que hoy crea? A veces las preocupaciones, los afanes me abruman de tal manera que la palabra nunca va a llegar a mi corazón y que yo voy a empezar a hacer una valoración entre el proyecto que yo tengo en mi vida, lo que yo deseo y todas las cosas que amo de manera orgullosa, y Dios. Y voy a desplazar a Dios porque tengo mucho más valor en estas cosas que en Dios. Y es lo que los tesalonicenses hicieron. Observaron su vida y vieron cómo su vida no iba hacia un lugar correcto y decidieron creer en Jesús de manera profunda. Decidieron hacer del cristianismo su fuente de vida. Entendieron que Jesús era esa persona con la cual tenían que relacionarse para tener una vida sana, una vida que creciera, y se apartaron de lo que estaba mal por seguir lo que estaba bien. Aquí no se está diciendo que tú no tengas tu empresa, que tú no trabajes, todo lo contrario. La ideología cristiana dice que tú tienes que ser un buen trabajador. Los principios bíblicos dicen que tú tienes que ser responsable, que tú tienes que ahorrar, que tienes que aprender a invertir. Entonces no se está hablando de eso, se está hablando del corazón. ¿Cómo es mi corazón? ¿Un buen lugar para que la palabra de Dios llegue? Dios quiere que tú tengas tus proyectos y seas fuerte en el desarrollo de esos proyectos, pero quieres que te des cuenta que Él es lo más importante y que debes amarlo a Él por encima de tus proyectos. Entonces lo que puede desplazar la palabra en ese sentido es tu corazón amando más otras cosas. Por último, me gustaría que entendiéramos algo de esto que tiene que ver con el creer, y es el testimonio del Espíritu Santo. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios y nos damos cuenta que no hay otro camino y que Jesucristo es la verdad, y vemos en la Biblia la revelación absoluta de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo empieza a hablarnos. Lo entendemos y empezamos a decir, el Espíritu Santo empieza a decir, es tiempo de que lo creas profundamente, porque la acción o ese momento en el que tú te decides es por causa del Espíritu Santo. Y algunas personas el Espíritu Santo hoy o en estos días Dios les está diciendo, es tiempo de que te entregues profundamente y de verdad a Jesús. Pero ¿qué pasa con ese testimonio? No es algo emocional. Algunas personas dirán, yo voy a esperar emocionalmente que el Espíritu me diga algo. No, no es algo emocional. No es algo como en algunas otras iglesias lo ha pintado, como espere a que hablen en lenguas para que ustedes sepan que el Espíritu Santo llegue, o una manifestación especial, si alguien pone las manos sobre su cabeza y usted se cae o tiembla, entonces el Espíritu Santo está. No, el Espíritu Santo viene por el oír la palabra de Dios y entender que Jesucristo es la verdad y entender que la Biblia es la única revelación de Dios para nosotros. El entender eso te lleva a que puedas creerlo. ¿Saben? La palabra de Dios dice que Él quiere darle el Espíritu al que se lo pida. Por eso no piensen de alguna forma que recibir el Espíritu para tener una creencia profunda es algo inalcanzable. Porque hay unas religiones que también lo hacen de esa forma. Es que es místico. Es algo que solo ciertos iluminados pueden tener. Y la palabra del Señor dice que esto es para todos, para todo el que se lo pida. Entonces no es algo místico, es para todas las personas. Dios quiere que tú tengas su espíritu. El Señor dice, si un padre terrenal sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no su Padre celestial le dará su espíritu al quien se lo pida? Necesitamos el Espíritu de Dios porque si no nos convertimos en creyentes genuinos, si solamente oímos y entendemos un mensaje, pero ese mensaje nunca llega al corazón, pues nuestras vidas no van a ser transformadas como lo que nos está enseñando la carta a los tesalonicenses. Tampoco es algo inalcanzable. Una palabra que escuchaba en estos días era esotérico. No es algo esotérico, o sea, no es algo oculto. No es algo que solo alguien te va a revelar cuando tú vayas a un campamento de alguna iglesia.
Y te dirán, no, eso que es Dios viviendo en el corazón y creyéndolo profundamente, lo vas a recibir allá, cuando vayas a un campamento o cuando des una cantidad de dinero. O sea, como si fuera algo que estuviera oculto o solamente para un grupo de personas. Recibirlo es mucho más que oírlo. Por eso la palabra del Señor dice que los demonios también entienden ese mensaje. Los demonios saben quién es Jesús y saben que la Biblia es la palabra de Dios, pero su corazón no actúa conforme a lo que ellos saben. Es mucho más que saberlo y es mucho más que un sentimiento. Tiene que ver con algo profundo en mi corazón, en el que dejo que lo que el Espíritu Santo me está diciendo, esa certeza del Espíritu Santo de creer, se haga profunda en mi vida. Así que me gustaría que leyéramos nuevamente el Identifica. El Identifica dice lo siguiente: solo los que creen pueden experimentar ¿qué? Solo los que creen pueden experimentar ¿qué? El poder de la palabra. Esa transformación solo la puede experimentar el que cree. Por eso esto es para los creyentes. Los que creyeron vivieron la palabra y la vivían día a día. Esa misma palabra que recibieron de Jesucristo lo seguía transformando todos los días. ¿Por qué no actuaría la palabra de Dios en mí? ¿Por qué algunas personas durante mucho tiempo están yendo a la iglesia y no ven el poder de la palabra actuando en ellos? Mire que esto es súper práctico, porque yo quisiera que mi familia fuera transformada. Yo quisiera que mi carácter cambiara, que dejara de ser tan gruñón y ser más amable con las personas. ¿Qué quisieras tú? Tú quisieras que las personas que están a tu lado fueran transformadas en ese sentido, ¿cierto? ¿Te gustaría que tus familiares fueran diferentes? Que llegaras a tu casa y te sintieras, estoy llegando a un lugar de paz, un lugar donde encuentro apoyo y tranquilidad, donde encuentro que el corazón de los que están ahí ha sido transformado por Dios. Entonces, aquí surge una respuesta. ¿Por qué no está siendo transformada? ¿Será que estoy oyendo la palabra correcta? ¿O será que estoy más enfocado en lo que Julián hablaba acerca de esas personas que a través de la motivación me dan un mensaje errado y me dicen, es que tú solo puedes? Pues cuando voy a la Biblia encuentro que es una mentira. Yo no puedo. Lo que tengo que reconocer bíblicamente es que yo no puedo, que necesito a Jesús. Y en Jesús, es diferente. Ahí sí ya todo lo puedo. Pero ese mensaje que da la sociedad, solo va hasta donde yo me encuentre con la dificultad, y ahí es donde me doy cuenta que yo no puedo solo. Y por eso la gente se derrumba. ¿Por qué mi vida no está transformada? Porque tal vez no estoy oyendo el mensaje correcto. Tal vez estoy oyendo ese mensaje social que habla de ponerme a mí primero, ¿no? Ese mensaje de ámate primero. Es que lo primero que tienes que hacer es amarte a ti. Oye, sí, qué mensaje, como dice Julián, suena atractivo, ¿no? Suena chévere escuchar ese mensaje. Pero es que la palabra dice, ama a Dios primero y ama al prójimo como a ti. Como te gustaría que te amaran a ti. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y en ese mensaje está la transformación, porque en la verdad es donde está la transformación. Por eso creemos que la palabra es verdad, porque la palabra es la que realmente da ese resultado de transformación. Y no estos mensajes cerrados. ¿Será que estamos escuchando la palabra correcta? ¿La aprendimos a identificar? ¿También la estamos llevando a lo profundo de nuestro corazón? ¿O soy un mal terreno? ¿O soy un corazón que no puede recibir la palabra? ¿Sí? Y no es que no pueda, sino un corazón que no quiere. ¿Será que valoro más mis riquezas? ¿Será que valoro más mis asuntos? ¿Será que valoro más lo que está a mi alrededor? Yo les decía que no consistía en que yo no tenga proyectos, porque a veces pareciera que la iglesia le estuviera diciendo a las personas que dejaran de trabajar, que si tienen empleados que los voten y ahora pásense todo el tiempo en la iglesia. No, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo ¿me amas más que a las riquezas? Qué bueno que tengamos proyectos, así podríamos ayudar a mucha más gente. Qué bueno que tuviéramos más dinero, entonces no había necesidades entre nosotros, porque si existiera alguien como los que estamos acá con necesidad, entonces habría gente que pudiera apoyar y ayudar a otros. Pero lo que la palabra del Señor está poniendo en juego es si mi corazón lo ama a Él. Y entonces el Espíritu me dice, es lo que la palabra del Señor habla, cuando el Señor me dice, ¿me amas más que a tus padres? ¿Me amas más que a tus hijos? ¿Me amas más que a las riquezas? Eso es lo que está poniendo en juego.
realmente algunas personas Dios les va a hablar y les va a decir, ¿soy yo primero? ¿Estarías dispuesto a dejar todo lo que tienes por Él? ¿Lo amas más a Él? Porque si no es así, no puedes tener la creencia correcta. Si no es así, no lo vas a poner en el lugar correcto en tu corazón. Pero cuando eso ocurra, entonces la palabra echará raíces. Cuando tú pongas a Jesús como lo primero, entonces la palabra echará raíces. Y tú podrás ser esa persona como lo fue la iglesia de Tesalonicenses, una iglesia de la que todo el mundo hablaba porque su vida era transformada. Un grupo de personas en las que el amor de Dios era evidente entre ellos. Nuestra vida va a crecer como iglesia, vamos a ser cada vez más fuertes. ¿Por qué? Porque pusimos a Dios como primero. Y claro, Él fue el que nos apoyó y nos empujó y nos mostró los proyectos que teníamos que hacer en nuestras vidas, y todo el desarrollo y el equilibrio de la vida es Él, es Jesús. Por eso el mensaje es Cristo, es Él el que me equilibra, es Él el que me dice qué es lo que está primero. La Biblia dice: no hagan tesoros en la tierra, porque habla acerca del engaño de las riquezas en esta parábola del corazón, el engaño de las riquezas. No hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen y los ladrones vienen y hurtan. Hagan tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dios está preocupado por tu corazón, porque ese es el lugar que necesita ser sano para que tú puedas experimentar la palabra de Dios en tu vida. Para poder experimentarla, tú tienes que reconocer a Jesucristo y tienes que reconocer la palabra como la fuente de inspiración, y luego tienes que creerla haciéndole caso al Espíritu Santo. No por un sentimiento o una emoción, o sea, no se trata de que tú es que hoy siento. No, es que hoy entiendo, porque el Espíritu Santo me da entendimiento. Hoy entiendo que la única manera de ser restaurado es a través de la verdad, que si sigo ideologías falsas no va a haber ninguna transformación, que si espero o tengo esperanza en una imagen que yo tengo de un Dios distorsionado, pues yo no voy a recibir la palabra de Dios. Pero si tengo mi esperanza puesta sobre el Dios verdadero, Él me levantará, me mostrará el camino y me mostrará su salvación. Entenderé cómo viene a nuestra vida el perdón de pecados. Mi vida sanaría. La vida de mi familia sería restaurada por el mensaje de Jesús. Entendería entonces qué es Jesús y qué es la cruz, que es su amor por nosotros derramándose. Entendería que cuando Él vino a la tierra, lo hizo porque Él quería restaurarme. Y este mensaje ha empezado a pasar desde los primeros discípulos hasta nuestros días. Y es lo que Tesalonicenses nos dice. Dice: nosotros lo creímos, y lo creímos de verdad. Lo creímos profundamente y entendimos que la única revelación venía por parte de los discípulos, o sea, de la Biblia. Entendimos que el verdadero Dios era Jesucristo. Y ahora lo dejamos entrar en nuestro corazón porque sabemos o entendimos, dijeron ellos, que eso era directamente de Dios. Yo quiero que hagamos una oración pensando en estas dos características del creyente, en si lo reconocemos y si realmente tenemos esa fe que le hace caso al Espíritu Santo para que entre en nuestro corazón y que se lo pidamos. No queremos ser un mal terreno que desplace a Dios por muchas cosas, sino que queremos que eso sea real en nuestras vidas. Si has tenido estos inconvenientes, pues hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconocer a Jesús en nuestro corazón, de que venga a nuestra vida esa transformación, porque ahora creemos en Él, creemos en su palabra, que nuestra vida ya no va a consistir en filosofías falsas. Entonces